Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Javier Corrales es un estadounidense de origen hispano, un académico, profesor universitario, que usted se lo encuentra con mucha frecuencia en la cadena de televisión CNN, porque a él lo busca mucho para comentar la actualidad informativa latinoamericana y también para ventilar algunos asuntos de la política doméstica estadounidense. Este pasado fin de semana publicó un artículo en el periódico The New York Times que me movió a profundas reflexiones. Ese artículo lleva por título "Los expresidentes de América Latina tienen demasiado poder". Y quiero compartir algunos fragmentos de ese trabajo, que dice lo siguiente: los votantes de Ecuador eligieron a Guillermo Lasso, un ex banquero que está a favor de las políticas de libre mercado, como presidente. Votaron por él en lugar de por Andrés Arauz, un populista de izquierda. Algunos analistas lamentan el fin del progresismo, pero lo que realmente vimos fue un bienvenido golpe a una extraña forma de política del hombre fuerte. El fenómeno de expresidentes que buscan extender su control e influencia eligiendo y respaldando a sus delfines en elecciones nacionales. Arauz fue designado personalmente por el expresidente Rafael Correa, un economista semiautoritario que gobernó Ecuador de 2007 a 2017. La elección no fue un referéndum, no solo fue un referéndum sobre el papel del Estado en la economía, sino también de manera más fundamental sobre la siguiente pregunta: ¿qué papel deben desempeñar los expresidentes en la política, si es que acaso deben desempeñar algunos? Quiero abrir aquí un paréntesis para decir algunas cosas. Creo que es incorrecto decir que en las elecciones de Ecuador pasada quedó sepultado, como él le llama, el progresismo, que es un término que ahora se utiliza mucho y que tiene una connotación peyorativa, lo mismo que populismo y populista. Y digo que no es el fin del progresismo porque el correísmo, el progresismo, tiene mayoría parlamentaria. Y aunque resultó derrotado en las elecciones, pero ganó la primera vuelta. Y tiene un peso político en la sociedad ecuatoriana. Si Arauz clasificó, si ganó la primera vuelta, en cierta medida fue por el apoyo del correísmo. Nosotros aquí comentamos ese fenómeno, ustedes recordarán en qué sentido. Pero hay un elemento importante aquí en todo esto. ¿Por qué el señor Lenín Moreno se abstuvo de intervenir en la política ecuatoriana, en el proceso electoral? ¿Y por qué no intentó una reelección? ¿Es porque a él le faltaban ambiciones políticas o es porque él sencillamente prefería dejar que el electorado decidiera a favor de uno u otro candidato? Lenín Moreno no intervino por una sola razón, y es que él mismo estaba convencido de que
tratar de ayudar a Lazo, que era su aliado, o fue su aliado, era probablemente, muy probablemente, hacerle un gran daño, porque sus niveles de popularidad estaban por el suelo, no llegaban a 2 dígitos. Y el señor Moreno era un hombre también con ideas a favor de las políticas del libre mercado. Pero sus ideas a favor del libre mercado fueron las que sepultaron su gobierno y fueron las que lo hicieron terminar en la forma que lo hizo. Pero además de eso, ese político que hoy elogian muchos en algunos países, sobre todo gente partidaria de las políticas neoliberales, y que lo ensalzan como un político correcto y un político que se la jugó y tuvo sus méritos, ese hombre, Lenin Moreno, en realidad fue no solo un fracaso en cuanto a su gestión de la cosa pública, sino que al mismo tiempo intentó de una manera solapada influir, y de hecho influyó a favor de Lazo, porque indiscutiblemente todo lo que pudo hacer a favor de Lazo lo hizo. No se atrevió a hacerlo públicamente porque sabía que no estaba en condición de endosarle nada a nadie. Porque si usted no es popular, si usted no es bien valorado, usted sencillamente tiene muy pocas posibilidades de incidir en el curso de los acontecimientos. Pero se dedicó a perseguir durante 4 años el correísmo, y al señor Rafael Correa logró una sentencia condenatoria. Yo creo que con las mismas artimañas con que condenaron a Lula en Brasil, estoy convencido de eso. Porque entre las cosas que a él se le imputaron estuvo el haber intentado un secuestro de un político en Colombia, cosa que de la cual no se ofrecieron pruebas contundentes. Y de hecho, esa es una manera de influir en la política que este señor no resalta para nada. Pero además de eso, él presenta como una virtud. Fíjense cómo él resalta a un político que es partidario de las ideas del libre mercado. Para él, esa es la mejor carta de presentación. Y la peor carta de presentación de Correa es decir que es un populista de izquierda y un hombre semi-autoritario. Pero habría que ver, hay que analizar la historia reciente de Ecuador para saber de dónde es que sale Rafael Correa. Porque Correa no es el producto del azar, sino es el producto de una realidad que vivió ese país durante años, durante más de una década de inestabilidad y de fracasos de gobiernos neoliberales. Todo comenzó con el señor Sixto Durán Ballén. Ustedes recuerdan que fue escogido presidente en el año 1992. Sixto Durán Ballén confrontó un problema de salud y delegó las responsabilidades, las mayores responsabilidades del gobierno a su vicepresidente Alberto Dajic. En esa gestión se aplicaron políticas neoliberales radicales, incluyendo la privatización de importantes activos ecuatorianos ofertados a precio de vaca muerta, y la aplicación de políticas que impactaron negativamente las condiciones de vida de la ciudadanía, y que además de eso provocaron disturbios, muchas inconformidades políticas. Alberto Dajic fue sometido por corrupción, fue sometido a un juicio
a un juicio político en el Congreso Nacional, en la Asamblea Ecuatoriana. Y cuando vio que todo apuntaba en su contra, entonces abandonó el país subrepticiamente y se asiló en Costa Rica. Posteriormente fue escogido como presidente de Ecuador en el año 1996 el señor Abdalá Bucaram, a quien apodaron el Loco. Abdalá Bucaram fue destituido también por el Congreso ecuatoriano. Pero no solo, bueno, se le destituyó supuestamente por incapacidad mental, pero en realidad lo que provocó su salida del poder fue el fracaso de un paquete de medidas de ajuste que aplicó con gravísimas consecuencias, con gravísimo impacto en la economía ecuatoriana. Impacto negativo, porque él se hizo asesorar del señor Domingo Cavallo, el rey del neoliberalismo latinoamericano, el que metió a la Argentina en el hueco profundo que provocó el denominado corralito. Ese fue Domingo Cavallo. Ese proceso en Argentina también generó mucha inestabilidad política. Y vimos cómo varios presidentes en un 2x3 sucumbieron, hasta que llegó Néstor Kirchner, otro político también, entre comillas, populista, de izquierda o peronista, que fue el que sacó a ese país de la situación en la que se encontraba, rechazando esas medidas de libre mercado que este señor elogia, las medidas del Fondo Monetario Internacional. Después las demás terminaron en un absoluto fracaso. Y fueron esas fórmulas que hoy se denominan despectivamente populistas las que sacaron a Argentina de esa situación de crisis profunda. Pero bueno, volviendo otra vez a lo de Ecuador, Abdalá Bucaram no solo fue un político neoliberal, sino que además de eso fue un corrupto, porque se vio involucrado en el caso que se denominó el de las mochilas escolares, con la ayuda del cual, un programa con la ayuda del cual se sustrajeron de las arcas públicas millones de dólares, además del desvío de fondos de la presidencia hacia un organismo de seguridad y de ahí entonces a los bolsillos de unos cuantos beneficiarios. Esos escándalos de corrupción más el impacto de las medidas neoliberales provocaron la destitución por parte del legislativo del señor Bucaram, que finalmente se refugió en Panamá. Luego, en el año 1998, fue escogido Jamil Mahuad como presidente de ese país. Jamil Mahuad fue el hombre al que le estalló en las manos la peor crisis bancaria que haya vivido ese país en los últimos tiempos. 21 bancos quebraron y se provocó ahí una situación de hiperinflación, un proceso de pérdida creciente del valor de la moneda ecuatoriana, un desempleo que llegó al 29%. En ese periodo, miles de ecuatorianos salieron, miles de ecuatorianos cayeron en la pobreza y un montón de gente salió huyendo de ese país, de la situación que provocó esa corrida bancaria, que fue agravada por las medidas de salvamento que se adoptaron. Ahí estaba el gobierno
ecuatorianos comprando dólares para ayudar a los bancos a saldar deudas en el exterior. Una situación realmente insólita. Voló. Hubo incluso un alzamiento militar, hubo una organización indígena que protagonizó grandes protestas, y esas protestas estuvieron acompañadas de un alzamiento militar que lideró el señor Lucio Gutiérrez, que después fue presidente del Ecuador, precisamente catapultado por esa crisis. Déjeme decirle que el señor Jamil Mahuad fue sucedido por su vicepresidente, y fue el vicepresidente Gustavo Noboa quien dolarizó la economía ecuatoriana. Entonces Lucio Gutiérrez fue escogido en el año 2003, pero también Lucio Gutiérrez fue derrocado, destituido, y tuvo que salir del país. Porque, bueno, él se comprometió con un discurso progresista, alegadamente, llegó al poder y entonces se convirtió en un político más neoliberal, y terminó perdiendo el respaldo de los que lo llevaron al poder y también el respaldo de las élites ecuatorianas. Se quedó sin ningún tipo de base de sustentación, voló del cargo. Y es entonces cuando viene, en el año 2007, el señor Rafael Correa. Durante los gobiernos de Rafael Correa, gobernó 10 años, Ecuador finalmente consiguió estabilidad y consiguió avances en lo social, una mejoría en las condiciones de vida. Hay algunos que dicen, bueno, le favoreció una coyuntura determinada, lo cual indiscutiblemente es correcto, porque eso coincidió con mejores precios en las materias primas. Ecuador produce petróleo, los precios del petróleo mejoraron de manera sustancial, llegaron a un pico incluso por encima de los $100, eso benefició al gobierno, pero también Rafael Correa supo gobernar en momentos de dificultad, en momentos de crisis, porque él fue escogido en el 2007, en el 2008 ya había estallado también aquella famosa crisis que tuvo como epicentro Estados Unidos. Yo creo que el saldo fue bueno, tan bueno que él pudo hacer eso de lo cual se queja el autor del trabajo que estamos comentando, que fue endosarle su popularidad al señor Lenín Moreno, que terminó apartándose de él. Pero ahí se produce un fenómeno interesante que yo creo que habla bien de Correa, porque este señor se queja de la influencia de los expresidentes, como que eso es un atentado contra la democracia, que un expresidente pueda incidir en la situación de su país. Pero resulta que Correa le dejó la cancha a Lenín Moreno para que gobernara. Y él se radicó en el exterior, se fue a Europa a vivir. Pero el señor Lenín Moreno desató contra Correa una persecución mientras estuvo ahí los 4 años. Yo le comenté lo que decía un analista político y consultor político ecuatoriano, que decía que su escasa popularidad, que terminó con tan baja popularidad, porque él se dedicó a perseguir a Correa durante los 4 años. Y entonces mantuvo ahí a Correa latente como un referente. Y cuando la gente hacía la comparación, pues resulta que sencillamente él salía perdiendo, porque la gestión de Correa fue una gestión de mucho más mérito.
Y entonces ahí tenemos ese otro ingrediente que yo creo que es interesante. Usted coge, por ejemplo, el caso de Bolivia. ¿Por qué Bolivia cayó? ¿Qué fue lo que generó el fenómeno Evo Morales en ese país? De eso yo creo que es importante hablar. Ahora permítanme hacer una pequeña pausa.